mismo con las becas complementarias, que esto es muy importante, porque no es que nosotros estemos en contra de las becas en sí mismas, hay becas que sí son importantes mantener, que son, por ejemplo, becas de alimentación, de materiales, que muchas veces se aplican porque, como tenemos un país tan desigual, no basta a veces con que los estudiantes de menos recursos estudien gratis y no paguen arancel o matrícula, sino de repente ni siquiera tienen plata para la alimentación, para el transporte, por cierto, y para costear materiales que en algunas carreras son bastante caros, sobre todo las de medicina, odontología o incluso arquitectura. Exacto. Son muy caros, y por eso muchas veces esos mismos estudiantes son los que más se mueren a sacar las carreras porque tienen que trabajar para pagar esos costos adicionales incluso. Entonces esas becas se mantienen, pero obviamente las becas asociadas a arancel serían incompatibles con la gratuidad porque no tiene sentido. Si va a ser todo gratuito, las becas que tenían de cubrir arancel, por ejemplo, de referencia, no van a ser compatibles. ¿Qué cosas ustedes ven con duda o con inquietud respecto a entendiendo que falta todavía el proyecto que dé todo el marco para la educación superior y se está de alguna manera adelantando todo esto para poder debutar con algo de gratuidad el próximo año? Mira, yo en los requisitos, que son tres, al menos para las universidades, que esto es el lucro, la acreditación y la participación. En materia de participación yo creo que la glosa es muy débil en la redacción, porque lo que te dice es un mínimo muy mínimo, es como la exigencia que se le hace al establecimiento de educación superior, o sea, de participación. O sea, una institución quedaría clasificada como que garantiza participación si tiene un estudiante, y no necesariamente un funcionario, participando en alguna instancia democrática de la institución, pero puede tener solamente derecho a voz. Entonces, es como bastante irrisorio decir que eso es como participación o democracia. O sea, para mí... ¿Así está definido hoy día? Así está en la... No, así está en la glosa. Ya. Entonces, yo creo que la participación en las instituciones de educación tiene que ver con la comunidad, académicos, estudiantes y trabajadores. Pues claro, no exigir derecho a voto, porque eso también tenemos que verlo más en la reforma, cómo hacer los cuerpos colegiados, etcétera. Pero solo decir como copulativamente puede ser estudiante o funcionario, y no estudiante y funcionario, y además que tenga derecho a voz o a voto, y puede ser solo uno. O sea, me parece que es como muy escueto, muy insuficiente. Yo creo que eso hay que revisarlo un poco más. Hoy día, ¿qué institución cumple con estas condiciones así cabalmente como para tenerla como referencia? O sea, yo lo que tengo entendido por las aproximaciones que se han hecho sería la Universidad Diego Portales, entiendo que la Alberto Hurtado y, si no me equivoco, la Silva Enríquez, si no me equivoco. Pero puede haber algunas que cumplan también más con los requisitos. Eso siempre va a incidir en el tema del cálculo presupuestario. ¿Las públicas y todas? Lo otro que hay que ver es que si realmente se están invirtiendo los más de 500 millones de dólares que se dijo para cubrir esto. Hay que revisar eso en detalle, y yo creo que también es parte del trabajo a lo cual nosotros vamos a sumar, porque nos interesa mucho, de la subcomisión mixta de presupuesto, que es donde están los senadores y diputados de Hacienda de las dos comisiones. Yo creo que tenemos la posibilidad de asistir, e incluso pedimos desde la Comisión de Educación a Hacienda y al Ministerio de Educación que nos puedan venir a presentar la glosa en particular para sacar dudas, y además de otras materias de la partida de educación, porque aquí también queremos nosotros velar porque haya una señal de fortalecimiento de la educación pública, la Universidad del Estado, sobre todo las de regiones, que están muy abandonadas, que también tienen muchos estudiantes vulnerables. Por ejemplo, se saca la Chile como ejemplo de universidades del Estado, pero en las regiones hay muchos estudiantes vulnerables, y otras materias que tienen que ver, por ejemplo, con la homologación de las condiciones laborales entre las educadoras de párvulo de Junji Integra con las BTF. BTF son muchos trabajadores en el sistema, muy precarizados, muy abandonados, y hay un compromiso que surgió de un protocolo de acuerdo el año pasado y que todavía no está dando luces de este año, y por lo tanto queremos ver si es que se va a avanzar o no. Y esas son conversaciones que tenemos que tener ahí, obviamente, con Hacienda presente. Diputada, mucho se ha concentrado en esto de la gratuidad, y se entiende porque había muchas dudas, pero ustedes en la Comisión de Educación siguen debatiendo y discutiendo otros temas que tienen que ver con la reforma grande educacional. Uno es carrera docente, que todavía no se cierra. ¿Qué ha pasado con este compromiso, y que fue una discusión con Hacienda, y no sé si todavía, respecto al bono para el retiro de los profesores? Que era algo que se había comprometido, que los parlamentarios se comprometieron, pero que el Ejecutivo no, y había una discusión ahí. Mira, lo primero es que cerramos una etapa en la Cámara que fue muy difícil, muy conflictuada, todos lo sabemos, ¿cierto? Bueno, de hecho usted, hay un tema personal en un momento de... Sí, porque fue muy difícil. Si llamarlo pena con lo que había pasado. Es que muchas cosas cruzadas entre... cuando uno está en el Parlamento por el tema de educación,
y ve que de repente los mismos actores sociales que debiesen empujar las transformaciones se generan problemas internos que obstaculizan ese empuje desde afuera, uno de repente se siente como peleando ahí solo y lidiando más con vicios que son propios del Parlamento y la política, que es como cálculo electoral y todo ese tipo de cosas. Entonces, en un momento fue muy frustrante, pero más allá de eso, el aprendizaje fue tremendo. O sea, hicimos una cuestión inédita en la historia del Congreso de Chile, hacer una mesa tripartita donde un gremio sienta con el Ejecutivo, donde respondemos más del 90% de las solicitudes, donde desde el proyecto original al proyecto que despachamos hoy día de la sala es diametralmente distinto, un proyecto que se ingresa con una lógica de desconfianza importante a los profesores y profesoras, de esto de controlar, medir, evaluar, y a una lógica más de reconocimiento de la labor docente, centrar la formación inicial, pero también el apoyo del Estado a la formación permanente de los profesores, con un instrumento de evaluación que permite contar para el Estado una información de si tiene fortaleza y debilidades, cómo apoyar las debilidades, con un instrumento que no se basa solamente en el individualismo, sino que en los aspectos colaborativos, que el profesor también desempeñe otras labores que ayuden a la comunidad escolar, fuera del aula. Bueno, una serie de cambios que hacen que el proyecto realmente haya tenido cambios importantes y muy buenos. Que faltan cosas y que ojalá el Senado las pueda mejorar, sin retroceder en ese cambio de lógica que hicimos, que fue además solicitud de los profesores. Eso es muy importante.